Viernes 2 de octubre del 2020, bienvenidos a JN Noticias. Soy Paloma Barreto y estos son nuestros titulares. ...21 organizaciones políticas adeudan 5 millones de soles a la OMPE por no presentar informes financieros de campaña. Peruanos en el extranjero sufragarían por voto electrónico no presencial. Conozca el rol de los observadores internacionales en las próximas elecciones generales 2021. Rápidamente vamos con el desarrollo de nuestra información electoral. Con miras a las elecciones generales de abril, nuestros connacionales residentes en diferentes continentes del mundo podrían sufragar mediante el voto electrónico no presencial. El jefe de la OMPE, Piero Corvetto, informó que prevé implementar mecanismos de voto electrónico no presencial en el extranjero para las elecciones 2021. Según señaló, esta modalidad requiere de un proceso de auditoría, así que adelantó que realiza las coordinaciones con el canciller Mario López para utilizar primero un piloto con nuestros connacionales. En otro momento informó que conversa con el Ejecutivo para que se firme un decreto supremo que permite entregar una remuneración de 129 soles a los ciudadanos que salgan sorteados como miembros de mesa. Por último, Corvetto resaltó la importancia de las redes sociales en el marco de la pandemia de la COVID-19 y anunció que la OMPE está realizando eventuales alianzas con los gigantes digitales de Facebook, Twitter y Google para brindar soporte al país en estos temas. Pero Corvetto aseguró que la OMPE está preparada para realizar exitosamente las elecciones internas, la cual se realizará de forma simultánea en todas las organizaciones políticas. La Oficina Nacional de Procesos Electorales publicó el reglamento para las elecciones internas de la elección de los candidatos de los partidos políticos. Piero Corvetto, jefe de la OMPE, informó que la votación será simultánea en todas las organizaciones y que se están tomando las medidas para evitar el contagio de la COVID-19. Asimismo, explicó que se han fijado 2 fechas para estos comicios, el 29 de noviembre y 6 de diciembre. En la primera fecha, 1.550.000 afiliados a partidos políticos deberán votar entre las 7 de la mañana y 7 de la noche. Dado que son 24 partidos, se van a hacer 24 elecciones en paralelo, donde cada partido va a presentar a sus candidatos. Cabe resaltar que cada partido elegirá la modalidad de votación, ya sea un militante, un voto o por delegados. Es decir, el 29 de noviembre los afiliados van a elegir algunos de manera directa a sus candidatos y otros a sus delegados. El 6 de diciembre se realizará la elección de los delegados a los candidatos en los partidos que así lo decidiesen. En ese sentido, Corvetto aseguró que a pesar del poco tiempo que tiene la OMPE para organizar las elecciones, pondrán todo su esfuerzo para realizar una elección exitosa, cumpliendo con todos los protocolos sanitarios correspondientes. Bien amigos, es momento de una entrevista. Nos encontramos conectados con el ingeniero Alberto Curoigua Bermejo. Él es director de la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cómo está, ingeniero? Bienvenido a JN Noticias. Muy buenos días. Buenos días, Paloma, y buenos días a toda la teleaudiencia de JN TV, aquí a disposición de ustedes para lo que deseen. Bien, ingeniero, para que hablemos sobre el rol de los observadores en las elecciones generales del 2021. Y primero nos gustaría resaltar por qué es importante la observación electoral en cada proceso que se realiza, no solamente en el Perú, sino también en el mundo. A nivel mundial, el tema de observación electoral es una garantía de la transparencia y buena ejecución de los procesos electorales. Nuestra propia Ley Orgánica de Elecciones, en el capítulo, el título correspondiente a garantías del proceso, menciona o hace alusión del artículo 336 al 340, el tema de observación electoral como una de las garantías del proceso electoral. Una observación electoral bien llevada, metodológicamente hablando, puede ayudar a evaluar desde un punto de vista imparcial
cómo se ha llevado a cabo el proceso de elecciones. Claro, ingeniero, en el marco de esta pandemia que se está atravesando, habrán ciertas características para los observadores electorales. ¿Cuáles son estas? Y también si nos puede comentar un poco más de las modificatorias que se han realizado al reglamento por parte del Jurado Nacional de Elecciones. El reglamento, básicamente, las modificatorias que se han aplicado o se van a aplicar, las que han sido recogidas en el reglamento, están basadas básicamente al tema de los protocolos sanitarios. ¿Qué tenemos? Tenemos como uno de las etapas o uno de los actos observables el hecho de que se cumplan todos los protocolos sanitarios vigentes. También se tiene como una falta o una conducta no permitida que los observadores electorales no cumplan con los protocolos sanitarios vigentes. Puede ser el incumplimiento de los protocolos, puede conllevar a que se le retire la credencial otorgada. Respecto a qué aspectos se están teniendo en consideración, estamos monitoreando muy de cerca las elecciones que se han llevado a cabo en época de pandemia. Tenemos la primera que se llevó fue el 15 de abril en las elecciones para el Parlamento de Corea del Sur. Tenemos las que se llevaron en Surinam en el mes de mayo y las que se llevaron en República Dominicana en el mes de agosto de este año. Podemos observar allí que los protocolos están referidos básicamente a la toma de medidas para evitar el contagio en el país donde se va a realizar la observación. Vale decir, las misiones antes de salir de su país tienen que realizarse pruebas moleculares a fin de determinar que están saliendo limpios de su país, que conlleva a decir que están llegando sanos o limpios al país donde se realizará la observación. Por ejemplo, uno de las partes que vamos a aplicar o se piensa aplicar acá en el Perú es pedir la prueba molecular, la constancia de la prueba molecular en el país de origen, y en el país de destino, o sea, el Perú, se le realizaría una prueba molecular en el aeropuerto. Llegan al aeropuerto, se les toma la prueba molecular y de manera inmediata son derivados al hotel donde van a estar alojados y van a permanecer en sus cuartos o habitaciones hasta el momento en que se tengan los resultados de las pruebas moleculares realizadas en el país. En caso de ser positivas o reactivas, tendrán que permanecer en cuarentena. Caso contrario, podrán realizar sus actividades propias de la observación, guardando todos los temas de bioseguridad. Claro, ingeniero, es muy importante lo que usted nos comenta porque estamos analizando experiencias de otros países, experiencias que nos van a servir a nosotros como país para poder realizar nuestras elecciones en el marco de la pandemia que estamos viviendo. ¿El Jurado Nacional de Elecciones está elaborando un protocolo para los observadores? Estamos levantando información tenemos ya una especie de borrador, una propuesta inicial de protocolo sanitario para observadores. Pero mucho también depende cómo se vaya desarrollando el virus o la propagación del virus en nuestro país para quizás tomar unas medidas más exigentes o un poco más laxas. Claro, se tienen que tomar todas las medidas de seguridad correspondientes para salvaguardar la integridad de esta misión de observadores, también de los electores y los trabajadores de aquí. Ingeniero, vamos a precisar en los tipos de observación que se tienen. Ya. Tenemos dos tipos de observación, de acuerdo a nuestro reglamento aprobado con reglamento de observadores en procesos electorales. Tenemos dos tipos, la resolución, la 307-2020 JN, establece que hay dos tipos de observadores, los observadores electorales nacionales y los observadores electorales internacionales. Dentro de los observadores electorales internacionales tenemos dos grupos, aquellos que son invitados por Cancillería o el Jurado Nacional de Elecciones y aquellas organizaciones que solicitan su acreditación como observadores electorales internacionales. Dentro de esto, normalmente son organismos no gubernamentales o en algunos casos, pero muy pocos, organismos gubernamentales de países de la región, básicamente. Bien, respecto a los observadores nacionales, ¿cuáles son las instituciones que generalmente presentan observadores? Normalmente hasta donde tenemos
cuenta, nosotros hemos podido apreciar, es transparencia, la transparencia, institución de transparencia, que es la que normalmente, y cada proceso siempre solicita su acreditación como observadores nacionales. Y respecto a los observadores internacionales, ingeniero, ¿cuáles presentan? Además, sabemos que existen observadores que vienen por invitación del Jurado Nacional de Elecciones del país y también hay algunos observadores que ellos mismos solicitan participar. Sí, en el primer punto tenemos los observadores que son invitados normalmente son la Unión Interamericana de Organismos Electorales, la UNIORE, el Centro de Asesoría y Promoción Electoral, CAPEL, que es la Secretaría Ejecutiva de la UNIORE, tenemos Unión Europea, tenemos OEA y tenemos la UEP, que es la Asociación Mundial de Organismos Electorales. Ya coordinando con la delegación de Unión Europea en el Perú, hemos tomado conocimiento que desde llegar a esta invitación ya muy probablemente en el mes de octubre o noviembre estarían enviando una misión exploratoria. ¿A qué nos referimos con misión exploratoria? Es una pequeña misión muy reducida de técnicos, especialistas, que levantan información de manera bastante rápida, en una semana aproximadamente, y elevan un informe al alto comisionado de la Unión Europea. En base a ello, la Unión Europea, el alto comisionado de la Unión Europea determina si es que se envía o no se envía una misión de observación, asimismo el tamaño de la misma en base a la información de la misión exploratoria. La OEA tiene tres partes, sus misiones. Una primera parte que es levantamiento de información, la cual la realizan 2-3 personas, vienen aproximadamente 3 semanas antes. Tienen un segundo grupo que arriba, que es el que corresponde a la misión de expertos en cada tema, género, justicia electoral, estadística, organización electoral, es de diversos temas, son más o menos 18 expertos que vienen, y hacia 5 días o 3 días antes, 5 días antes de las elecciones ya arriban los observadores que van a estar propiamente en los locales de votación haciendo el trabajo de observación. El año pasado, en mérito o en base a la elección congresales extraordinarias, se coordinó con CAPEL, la Secretaría Ejecutiva de UNIORE, para que vengan 2 misiones avanzadas de la UNIORE. ¿Con qué fin? Con el fin de que puedan levantar información que pueda dar una idea de cómo estamos desarrollando el proceso y si era necesario hacer algún tipo de ajuste para poder desarrollarse de manera adecuada el proceso. Dentro de las organizaciones internacionales que solicitan su acreditación como observadores electorales internacionales, tenemos el CEDUS, que es el Comité Ecuatoriano de Derechos Humanos y Sindicales. Y otra organización que ya nos viene acompañando en varios procesos es Transparencia Electoral Argentina. Esas son las 2 que normalmente nos acompañan. Pero para las elecciones congresales extraordinarias nos acompañaron 9, dentro de las cuales está el Observatorio de Estudios Electorales y Políticos de la Universidad de La Plata. Tenemos la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tenemos la Fundación Alianza Estratégica de Ecuador, el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, más conocido como el CELA, la Clínica de Derechos Humanos de Sevilla, que en esta oportunidad hizo observación electoral allá en España, y tenemos la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, COPAL, Parlamento Andino y el Observatorio de Democracia del Parlamento del Mercosur. Esas fueron las 9 organizaciones que solicitaron ser acreditadas y hacer la observación electoral internacional. En total, para las elecciones pasadas tuvimos 237 acreditados. Bien, ingeniero, y se estima que para estas elecciones generales también seguramente se tendrá gran cantidad de observación electoral. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrevista en JN Noticias. Paloma, si me permites, por mismo hecho de la pandemia, se están achicando el volumen de los observadores. Subamos UNIORE, mandó solamente 6 observadores para las elecciones en República Dominicana, cuando lo normal eran enviar 40, 35. Entonces, otro aspecto, OEA, ¿qué está haciendo? OEA no está trasladando de los 78, 80 observadores que tuvo OEA, la mayoría eran extranjeros residentes en el país. Solamente 6 viajaron desde
Washington, donde está la sede de la OEA. Entonces, sabemos o tenemos la idea de que no va a ser muy grande la cantidad de observadores, por lo menos de los que son invitados, por lo que ya comento, ¿no? Igualito, yo pienso que, como bien lo dices, Paloma, quizás haya muchas organizaciones que soliciten su acreditación para poder presentar observadores. Claro, y seguramente estas misiones exploratorias también determinarán cuántos observadores vienen al país. Ingeniero, muchísimas gracias por acompañarnos en JN Noticias. Un placer conversar con usted. Gracias, Paloma. Muy buenos días. Buenos días. Bien, amigos, vamos a hacer una brevísima pausa. Volvemos con más. Muchas gracias por continuar con nosotros. Un total de 21 organizaciones políticas adeudan alrededor de 5 millones de soles a la Oficina Nacional de Procesos Electorales, informó así su titular, Piero Corbeto. El jefe de la OMPE, Piero Corbeto, habló sobre la reestructuración de la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios. Además, advirtió sobre las deudas de los partidos políticos por no presentar informes de campaña. Solamente en el caso de las últimas elecciones de 2018, nosotros, por no presentación de informes, tenemos no menos de 5 millones de soles por cobrar, para que tengas una idea. De esos partidos que tenemos por cobrar, solamente 2 partidos se han acercado a pagar en los últimos meses. Corbeto indicó que Perú Nación y Restauración Nacional son las organizaciones que han saldado su deuda frente al ente electoral en el marco de los comicios 2018. Esas son 21 organizaciones políticas que han sido sancionadas con diferentes montos, dependiendo de sus incumplimientos, pero que acaban de pasar a cumplir con su deber en los últimos meses. Te podemos decir Perú Nación, que acaba de pagar una multa cercana a los 100.000 soles, y una multa también de aproximadamente esos montos, pero algunos meses antes, Restauración Nacional. Son 2 de los partidos que en los últimos meses se han acercado a nosotros a cumplir con saldar la deuda que tienen con la OMP. Además, afirmó que el cambio normativo electoral representa una gran oportunidad para mejorar los estándares de los procesos electorales. Entonces, con estos cambios normativos que nos dan mayores posibilidades de cobranza, que nos dan mayores posibilidades respecto de la franja, que nos dan mayores posibilidades respecto del trabajo, de la transparencia, respecto y control de fondos, nosotros tenemos que hacer en principio una reingeniería, ser autocríticos, ver qué tenemos que mejorar hacia adentro para poder colocar a la OMPE en el sitial que les corresponde en este rol. En la siguiente nota analizamos la evolución del padrón electoral en los últimos 5 comicios generales, según el reporte de la Central de Operaciones del Proceso Electoral del Jurado Nacional de Elecciones. El padrón electoral es la relación de ciudadanos habilitados para sufragar en una elección. El Jurado Nacional de Elecciones, en uso de sus facultades, aprobó el padrón para las elecciones generales 2021, el cual está compuesto por un total de 25.287.954 electores peruanos residentes tanto en territorio nacional como en el extranjero. Este proceso electoral es particular, pues se realiza el mismo año en el que celebramos 200 años de independencia del Perú, y una vez más se hace crucial la participación de todos y todas en las urnas, para elegir a las autoridades que ejercerán sus cargos durante el periodo 2021-2026. Estas son las 5ª elecciones generales convocadas de manera consecutiva en nuestro país durante los últimos 20 años de vida democrática. Nuestro padrón electoral ha aumentado en más de 10 millones de peruanos, lo que se traduce en un incremento del 69,74%, teniendo como base las elecciones generales del 2001. En este gráfico observamos cómo el padrón electoral se incrementó, como es natural, elección tras elección. Del año 2001 al 2006, más del 10%. Del 2016 al 2011, se incrementó en más del 20%. Mientras que de las elecciones del 2011 al 2016, la población electoral creció en más del 14%.
De las elecciones generales del 2016 al 2021, el aumento es de más del 10%. Cabe recordar que desde el año 2018 se han realizado procesos electorales de alcance nacional que también han incluido la participación de peruanos residentes en el extranjero. Ahora les contamos que en base al último padrón electoral, el Jurado Nacional de Elecciones estableció el número mínimo de adherentes que se requiere para activar procesos de participación ciudadana y control. El Jurado Nacional de Elecciones, en el marco de sus atribuciones, estableció el número mínimo de adherentes para ejercer sus derechos de participación ciudadana y control, como lo precisa Manuel Chuquillanqui, abogado del Gabinete de Asesores del Jurado Nacional de Elecciones. Es establecer los mínimos de adherentes que se requieren para poder activar los derechos de participación y control ciudadano. Debes saber que el derecho a participación política no solamente está relacionado a la inscripción de organizaciones políticas o a la participación de un ciudadano como candidato o el sufragio, sino también a todo tipo de involucramiento o relación que puedas tener con la toma de decisiones de tu localidad. Esto quiere decir de que los derechos de participación política no solamente son de sufragar o ser elegido, sino también los derechos de revocatoria, remoción de autoridades, la presentación de iniciativas legislativas, referéndums, entre otros. Para lograr estos procesos de participación política y control ciudadano, es necesaria la actuación de una cantidad de ciudadanos que estén de acuerdo con la misma y se adhieran firmando un padrón que lo respalde. Para el proceso de elecciones generales 2021 se ha generado un nuevo padrón electoral, se ha aprobado un padrón electoral con 25 millones de personas, que es uno superior a anteriores ocasiones, ¿no? Como es natural. En ese sentido, lo que se está haciendo con esos, reglamentos nuevos es actualizar las proporciones al nuevo total de electores que tiene el país, puesto que para activar a los derechos de participación política y los derechos de participación y control ciudadano, requieres un porcentaje del padrón electoral para activarlos, ¿no? Sea del padrón electoral nacional o del padrón electoral de la circunscripción en específico, donde quieras activar, un derecho como el de la revocatoria. En ese sentido, para una iniciativa legislativa o de reforma constitucional, se necesitará el 0,3% de la población total electoral, es decir, 75.864 firmantes. Para un referéndum nacional, el 10%, un total de 2.528.796 peruanos. En el caso de la remoción de autoridades, más del 50% de los electores de la jurisdicción electoral. Revocatoria de autoridades, 25% de los electores de la circunscripción. Referéndum municipal, 20% del número total de electores de la provincia o distrito según corresponda. Rendición de cuentas, 10% de los electores con un máximo de 25.000 firmas de la circunscripción respectiva. Referéndum nacional, 10% del número total de electores del departamento o región. Iniciativa en la formación de dispositivos municipales, más del 1% del total de electores de la circunscripción. Por otro lado, la salud y la reactivación económica serán los temas centrales de la campaña electoral al 2021, dijo Fernando Guamán, director del Centro de Investigación de Opinión Pública de la Universidad de Piura. En el marco de las elecciones generales 2021, el director del Centro de Investigación de Opinión Pública de la Universidad de Piura, Fernando Guamán, habló sobre la dirección que tomará el discurso de los candidatos del actual proceso comicial. Respecto a la elaboración de los mensajes, aquí hay un tema importantísimo, que es un asunto de coherencia. Más allá de lo que se pueda pensar que funciona, que son las estrategias de visibilidad, no olvidemos que en comunicación política la visibilidad no necesariamente genera adhesión. O sea, hemos tenido más de un candidato que ha bailado, que ha saltado, ¿no? que se ha disfrazado, ¿no? Incluso aún se han vestido de superhéroes
pero esto no necesariamente se ha traducido en votos. Lo que vemos es históricamente en las últimas campañas es que la gente privilegia fundamentalmente la coherencia del partido, ¿no? Y en ese sentido me parece que la identidad del candidato es lo que terminará siendo el principal soporte de campaña, ¿no? Dijo que el Perú cuenta con partidos tradicionales que no están bien en el espacio público. Indicó además que la apuesta de la ciudadanía será por un candidato pragmático que dé soluciones a corto plazo. Así como en anteriores oportunidades las preocupaciones centrales estuvieron basadas en la inseguridad y la lucha contra la corrupción es un tópico que se mantiene en el espacio público peruano, pero ahora mismo se va a privilegiar las propuestas de salud. Me parece que la salud, justamente por el contexto de la pandemia, es un eje central de campaña sobre el cual se va a trabajar. Y por supuesto, junto al tema de la salud, la recuperación económica. Guamán advierte que aunque la campaña tendrá un importante componente digital, debido a la pandemia generada por el nuevo coronavirus, aún hay un gran número de peruanos que no está en la discusión pública que se da en línea. Nuestro país tiene una penetración a Internet, y esto hay que entenderlo, que bordea más o menos el 50% de la población. Quiere decir que tenemos todavía un gran número de peruanos que no están dentro de la discusión pública en el entorno digital. Más de uno ha dicho que vamos a mudar una campaña eminentemente digital. Y es cierto, vamos a tener una mayor presencia de comunicación digital, pero también al mismo tiempo lo que vamos a tener es una campaña donde parte de la población no va a tener acceso, si es que nos dedicamos solamente al entorno digital. Señaló también que el discurso público tendrá poco fondo y más soluciones concretas, cortoplacistas, lo cual no ayudará a fortalecer a los partidos políticos. Conectados con Parwa Oblitas, ella es coordinadora del Programa para la Igualdad Política del Jurado Nacional de Elecciones. Abordaremos el tema de la capacitación a líderes y lideresas indígenas en esta escuela de formación que inaugurará próximamente el Jurado Nacional de Elecciones. Para más detalles con Parwa. ¿Cómo estás, Parwa? Bienvenida, buenos días. Buenos días, Paloma, muchas gracias por la invitación. Parwa, a ti, gracias por estar aquí con nosotros y queremos abordar primero por qué es importante la participación política indígena. Es muy importante la participación política indígena porque recordemos que en nuestro país existen más de 55 pueblos originarios, existen más de 200 lenguas también originarias, ¿no? Y lamentablemente los pueblos indígenas u originarios han sido excluidos de la participación política a lo largo de la historia. El Jurado Nacional de Elecciones tiene el compromiso, tiene también el interés porque los pueblos indígenas participen de manera activa en los procesos electorales, ¿no? En las elecciones, puedan ocupar cargos de poder y de decisión. En ese sentido, Parwa, la Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana promueve una serie de cursos, talleres y entre ellos se encuentra la Escuela de Participación Política Indígena. ¿Podrías darnos más detalles respecto a esta? Sí, esta Escuela de Formación Política en el marco de las elecciones 2021 se da producto de el trabajo que viene haciendo el Grupo de Trabajo de Fortalecimiento para la Participación Política Indígena del Jurado Nacional de Elecciones, que fue constituida todavía hace unos años por resolución. En este grupo de trabajo participan 7 organizaciones de pueblos indígenas a nivel nacional. Está la Confederación Nacional Agraria, la Confederación Campesina del Perú, la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú, la Federación de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú, Fermucarinap, la Organización Nacional de Mujeres Indígenas y Amazónicas, ONAMIAP, y la Unidad Nacional de Comunidades Aymaras, ¿no? Y estas organizaciones en este grupo van incentivando diferentes iniciativas de incidencia política, educativa también. Y en el marco de estas elecciones se ha creado esta escuela. En esta primera escuela van a participar solo integrantes de estas organizaciones a nivel nacional. Ya tenemos a las 36 personas que van a participar en esta escuela.
Sí, Pargua, es importante garantizar la participación de estas personas con el soporte técnico y digital. En ese sentido, el Jurado Nacional de Elecciones también se ha preocupado. ¿Qué es lo que van a hacer al respecto? Esta es una iniciativa, como bien lo he dicho, del Grupo de Trabajo de Fortalecimiento para la Participación Política Indígena del Jurado Nacional de Elecciones, pero también tenemos aliados como PNUD e IDEA Internacional, quienes se han sumado a este esfuerzo. Y en estas épocas de pandemia en la que todo se está virtualizando, vamos a proporcionar de móviles, de teléfonos móviles a cada una de las personas participantes y también un plan de datos para que puedan estar conectados desde sus diferentes regiones y pueblos y puedan participar de esta escuela. ¿Cómo va a ser la metodología de esta Escuela de Formación Política Indígena? Estamos elaborando junto a los docentes de esta escuela una guía para el estudiante, aparte del teléfono móvil y otros materiales. Se les va a mandar físicamente a cada uno de estos participantes en las regiones de Cusco, Loreto, Junín, Ayacucho, La Libertad, Moquegua, San Martín, Cajamarca, y van a poder contar con esta guía del estudiante para que puedan conocer los temas, ¿no? Esto de manera asincrónica, y de manera sincrónica cada semana van a tener una clase por el aula virtual de la Dirección Nacional de Educación y a través de la plataforma Zoom en la que se van a dar las clases asincrónicas, ¿no? ¿Quiénes son los docentes y cuáles son los temas que se van a abordar? Los docentes tenemos a Gustavo Zambrano, especialista en temas indígenas, también a Iris Jave, también especialista en comunicación política y ha trabajado con poblaciones indígenas. De parte del jurado está Manuel Chuquillanqui, que es asesor del pleno del jurado, quien va a dar el tema de partidos, democracia y cómo funciona la institucionalidad. También va a estar Lisbeth Guillén de Manuela Ramos para dar la información o el contenido respecto al acoso político. También estaré yo compartiendo cuál es la ruta de atención para estos casos de vulneración de derechos políticos y acoso político. Pargua, al culminar esta Escuela de Formación Política, ¿cuáles son los logros que van a obtener los participantes? Los principales resultados que queremos conseguir es que puedan contar con herramientas para su participación política, además de fortalecer sus capacidades y puedan participar de los procesos electorales, ¿no? Dotándoles de herramientas para su participación en igualdad, con conocimiento sobre la legislación electoral, sobre la democracia, la estructura del Estado, los derechos colectivos de los pueblos indígenas y cómo pueden participar sin o previniendo la violencia, el acoso y la vulneración de los derechos políticos. Que es bastante importante. Con miras a las elecciones generales del 2021, ¿se pretenden que estas personas de repente presenten candidaturas? Sí, muchos de ellas y de ellos que van a participar han manifestado su interés en participar en las próximas elecciones como candidatas y candidatos, pero también prepararse para las próximas elecciones regionales y municipales. Recordemos que se cuenta en nuestro país con una cuota indígena o nativa que funciona en las elecciones o listas de candidaturas a nivel subnacional. Entonces también se están preparando para las elecciones regionales y municipales del 2022 y todavía aún no tenemos una herramienta para la participación política indígena a nivel nacional, ¿no? O para el Congreso, por ejemplo. Entonces creo que esta escuela va a servir para eso, para quienes también se animen a participar en la política y en los próximos procesos electorales. Claro, Pargua, en el anteproyecto de ley que presenta el Jurado Nacional de Elecciones en el Código Electoral, tienen una parte que precisamente se enfoca en el tema de la participación política indígena. ¿Qué es lo que se busca? Se busca una mayor representatividad de los pueblos indígenas, como ya lo hemos mencionado, ¿no? Y que puedan estar representados a nivel congresal. Como ya te he dicho, no existe ninguna herramienta de participación política en igualdad para los pueblos indígenas. Existe la cuota, pero a nivel subnacional lo que se quiere es que exista una herramienta
que pueda permitir que más personas de los pueblos indígenas sean parte del Congreso, por ejemplo. Otorgándole un escaño, ¿verdad? Sí, ahora el sistema de escaños, más que una cuota. Es un pedido que hacen las organizaciones de los pueblos indígenas y está también establecido en nuestras normas internacionales. Listo. Pargo, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en JN Noticias. Un placer conversar contigo. No, muchas gracias a ustedes. Bien, amigos, vamos a hacer una brevísima pausa. Al volver, más información. Estamos de vuelta, gracias por continuar con nosotros. El Ministerio Público, en el marco de las investigaciones del caso Richard Swing, ejecutó la detención preliminar por 7 días de Richard Cisneros, Miriam Morales y Karen Roca, entre otros implicados. Esta madrugada, la Fiscalía Anticorrupción y 80 efectivos de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad llegaron simultáneamente a los domicilios de los implicados en el caso Richard Swing, entre ellos Richard Cisneros, Miriam Morales, Karen Roca y 6 funcionarios públicos. La detención se da para continuar con las investigaciones preliminares por los próximos 7 días, ya que según el Ministerio Público existiría un peligro de obstaculización y fuga por parte de los involucrados. Para ello, fueron trasladados hasta la sede de la prefectura en el centro de Lima. Cabe resaltar que la detención preliminar implica el allanamiento y la incautación de documentación valiosa para el caso. Por otro lado, el momento de allanar la casa del ex asesor de Palacio de Gobierno, Óscar Vázquez, no se le encontró y no ha habido. El gobierno aprobó norma para viajes internacionales a diversos destinos como parte de la fase 4 de la reactivación económica. En la siguiente nota les contamos los destinos autorizados. El Poder Ejecutivo aprobó el reinicio de las actividades de transporte de pasajeros por vía aérea a través de vuelos internacionales a partir del próximo lunes 5 de octubre. Como parte de la reactivación económica, se autorizan 11 destinos internacionales en 7 países de la región. Tenemos a Guayaquil y Quito en Ecuador, La Paz y Santa Cruz en Bolivia, Bogotá, Cali y Medellín en Colombia, también está Panamá, Asunción en Paraguay, Montevideo en Uruguay y Santiago de Chile. Los vuelos internacionales tendrán como máximo 4 horas de duración. Es importante recordar que debido a los controles sanitarios en los aeropuertos, se recomienda al pasajero llegar 3 horas antes del vuelo. Además, como parte de las medidas por la COVID-19, deberán someterse a una prueba molecular antes del viaje para descartar ser portadores del virus. El resultado negativo del análisis deberá presentarse en el aeropuerto de origen para poder abordar. Nos vamos al norte del país. En Huanchaco, las autoridades fiscalizarán el cumplimiento de las medidas sanitarias por parte de la población, luego de que este domingo se levantara la cuarentena focalizada en esta región. El informe es de nuestro canal aliado TV Cosmos. Estas imágenes corresponden al balneario de Huanchaco del último sábado. Estos ciudadanos no tienen el mínimo respeto por el estado de emergencia sanitaria nacional y siguen disfrutando de su cerveza. Pero este panorama se puede agudizar este domingo con el levantamiento de la inmovilización nacional. Este domingo se levanta la inmovilización nacional y sin duda el balneario de Huanchaco va a ser uno de los más visitados. La interrogante es, ¿qué va a hacer la autoridad municipal para fiscalizar que no se aglomeren muchas personas? Según el alcalde de Huanchaco, Estay García, ha pedido a las autoridades policiales y del ejército apoyo para el resguardo respectivo. Este viernes 2 de octubre se reunirá con el jefe de la tercera macrorregión policial de la Libertad, general Ángel Toledo. 40 efectivos y 25 personales del ejército para poder trabajar en forma conjunta. ¿Y los serenos cuántos serían? Serenos también tenemos 25 efectivos, pero obviamente tenemos que, son 2 turnos que tenemos que estar a partir de las 11 de la mañana hasta las 12 de la noche vamos a trabajar. Los lugareños también solicitan mayor fiscalización. Mucha gente se congrega por aquí, por esta zona, y no mantienen el espacio prácticamente acá. Sí. Venden cachanga, todo eso, toda la basura lo dejan en los platos regados, todo. Que ahí queda hasta ahí
hasta el lunes, martes, que vienen recién a barrer todo esto. Así queda todo. Esperemos que los ciudadanos no se relajen. Si bien los domingos se podrá transitar de manera normal y los restaurantes van a aumentar su capacidad de aforo, depende de nosotros que un rebrote no nos vuelva a poner en vilo. Entre otras noticias, la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, designó a Pablo Sánchez como coordinador general del equipo especial de fiscales del denominado caso Los Cuellos Blancos del Puerto. La fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, designó al fiscal supremo Pablo Sánchez como coordinador general del equipo especial de fiscales del denominado caso Los Cuellos Blancos del Puerto. Ábalos recuerda que este caso es uno de los más complejos de los últimos tiempos, debido a la cantidad de hechos a investigar y de personas involucradas. Además dijo que esta medida es necesaria para obtener resultados eficaces e inmediatos de las investigaciones y procesamiento de las personas involucradas. De acuerdo a la resolución publicada en el diario oficial El Peruano, señalan que debido a la complejidad del caso, es necesario que el abordaje de la investigación y procesamiento judicial tenga un tratamiento especial. Ahora nos vamos a Huaraz. Juan Remigio nos cuenta cómo un guía de turismo tuvo que reinventarse tras la pandemia y ahora ha creado un centro de recreación familiar, una muestra de que ante la adversidad la creatividad se impone. Gracias. Para el Canal Nacional del Jurado de Elecciones informamos. A solo 30 minutos de la ciudad de Huaraz, en el lugar conocido como Yumpa, el amigo Óscar Negreiros, anteriormente trabajaba como guía de alta montaña y frente a la escasez de turistas, se vio en la necesidad de organizar un centro recreacional, pero con animales domésticos. A ello le ha dado un agregado especial de ser un albergue para niños y sus padres, es decir, un albergue familiar, donde se puede interactuar con los animales domésticos como los patos, los gansos, las alpacas y una chivita domesticada que se ha convertido en la engreída de este centro recreacional donde muchas familias van a pasar los fines de semana. Y algo que hay que resaltar es que se cumplen los protocolos de ley. En este lugar, un ambiente puro, al pie de la Cordillera Blanca, las familias han encontrado un lugar para que los niños puedan desestresarse. Bueno, este es un proyecto que ya yo lo tenía hace muchos años. Sin embargo, pues el COVID nos empujó a acelerar este proyecto más rápido. Entonces nosotros vimos una necesidad en esta época en la que la gente está tan enclaustrada en sus familias, en su casa, y pensamos que este iba a ser un espacio en el que ellos podían un poco mejorar y superar este tema del COVID. Alternativa para poder sostenerse durante esta cuarentena que pasamos a nivel nacional. Y algo que hay que agregar es que Óscar Negreiros ha armado esta importante empresa junto con su familia e hijos, convirtiéndose en la primera organización familiar económica en esta parte del país durante la pandemia. Desde Huaraz, para el Canal Nacional del Jurado de Elecciones, informó Juan Remigio Aranda con las cámaras de Abel Remigio. Muchas gracias, Remigio, por la información. En Trujillo se lanzó la campaña Amachay, que consiste en el apoyo de salud a los adultos mayores vulnerables a la COVID-19. Veamos el informe de los amigos de TV Cosmos. Fue lanzado el programa Amachay, red de soporte para la persona adulto mayor en alto riesgo y la persona con discapacidad severa, una población que durante la pandemia no ha recibido el soporte adecuado. De la edad alcanzada, nuestro organismo, por ejemplo, ya no requiere, sí requiere, a veces ya no nos da sed y comienza el proceso de deshidratación. Y la deshidratación es justamente una de las causas que produce esas bajas defensas en nuestro organismo. Asimismo, presentaron a los profesionales integrantes de las brigadas que estarán en esa segunda etapa de la red de soporte. Personal de salud está contratado hasta diciembre. El grupo de riesgo son
todas las personas mayores de 60 años que tienen una enfermedad crónica, llámese diabetes, hipertensión, obesidad o tienen sobrepeso. Y también aquellas personas que han tenido alguna intervención quirúrgica y sus defensas orgánicas están disminuidas. Pero también tenemos otro grupo que atender, las personas con discapacidad severa. Entonces, a ellos nosotros estamos recurriendo con este presupuesto que se nos ha sido asignado ante nuestro requerimiento de este proyecto. El gobernador regional agregó que el gobierno central destinó un presupuesto para los municipios locales a fin de que puedan solventar los gastos de las organizaciones sociales de base de los comedores populares para la atención de las familias vulnerables. Llegó el momento que todos estábamos esperando, escuchar a Carolina Díaz y su segmento de Agenda Cultural. Caro, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida. Hola Paloma, gracias por el pase. Bien, ¿cómo estás tú? Muy bien, muchas gracias. Estamos esperando. ¿Cuáles son las recomendaciones para este fin de semana? Cuéntanos. Bien, comenzamos. Llegamos al fin de semana y hemos venido con muchas propuestas. Una de ellas es la película peruana de comedia El Candidato. Esta película que se estrenó hace algunos años en las salas de cines peruanas y retrata a los políticos, por lo que la trama se centra en 4 candidatos presidenciales y todas sus estrategias para aumentar su popularidad. Además, cómo influyen en ellos sus familias, equipos de campaña. El film es también una reflexión sobre la responsabilidad de la gente que vota, porque esto es una dinámica de 2 a 2 entre el votante y el candidato. El elenco es conformado por reconocidos actores como Guillermo Rossini, Manolo Rojas, Hernán Vidaurre, César Ritter, entre otros. Grandes actores, y llega ahora a Movistar Play para que puedan ver esta comedia desde sus hogares y desde cualquier dispositivo. Bien, además, los Latin Grammy ya anunciaron este fin de semana los nominados para los premios Latin Grammy. En ellos, Susana Baca ha sido nominada como Mejor Álbum Folclórico. El álbum con el que fue nominada es A Capella. Tiene 17 temas entre canciones y poemas de famosos escritores latinoamericanos. Una curiosidad, que A Capella fue un disco que la intérprete realizó durante la cuarentena aislada en su casa en Cañete. Recordemos que Susana Baca ya ha sido 2 veces ganadora del Grammy Latino y esperemos que en esta ocasión se haga con un Latin Grammy. La ceremonia la podrán ver el 19 de noviembre. Bien, hasta aquí con la agenda cultural. Nos vemos el lunes. Que tengan un buen fin de semana, Paloma. Bien, Carolina, muchísimas gracias por esta información. Nosotros ahora rápidamente nos vamos con nuestro bloque internacional. En medio de la campaña electoral por la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump y Melania Trump dieron positivo a la COVID-19. Más detalles en la siguiente nota. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comunicó durante la madrugada del viernes que tanto él como la primera dama, Melania Trump, dieron positivo a la COVID-19. La noticia se revela en medio del momento más álgido de la campaña. A prácticamente un mes de celebrar sus elecciones, el pueblo estadounidense recibe esta noticia que podría desestabilizar el clima político. Trump tiene 74 años de edad y cuenta con un cuadro de obesidad, por lo que se encuentra entre la población vulnerable con mayor riesgo de complicaciones. El presidente de Estados Unidos y la primera dama se encuentran en aislamiento en la Casa Blanca y con los cuidados sanitarios necesarios. El Salvador celebrará elecciones municipales y legislativas el próximo 28 de febrero del 2021 y el Tribunal Supremo Electoral ya descartó el voto de los compatriotas residentes en el extranjero. El Tribunal Supremo Electoral de El Salvador se pronunció ayer tras la convocatoria de elecciones municipales y legislativas programadas para el próximo 28 de febrero y descartó el voto desde el exterior en el proceso electoral. En tanto, solo acudirán a votar los que residan en el territorio salvadoreño. Asimismo, la presidenta del tribunal, Dora Martínez, instó a la población a votar pese al contexto de la pandemia.
invitamos desde ya a toda la ciudadanía a cumplir con esta nueva cita histórica, asistiendo decididamente a las urnas. Con respecto a la eliminación del voto desde el extranjero para las elecciones 2021, el presidente del país, Nayib Bukele, escribió en su red social que la medida es un incumplimiento de la ley y una clara violación a los derechos humanos de casi un tercio de los salvadoreños que viven fuera del país. La Unión Europea y parte de la oposición en Venezuela presionan al gobierno de Maduro por un aplazamiento de las elecciones legislativas para crear mejores condiciones políticas. El 2 veces candidato presidencial Enrique Capriles pidió posponer las legislativas del 6 de diciembre en Venezuela. El dirigente opositor se pronunció tras la visita de una misión enviada a Caracas por la Unión Europea, que reiteró su petición a las autoridades de aplazar las elecciones 6 meses. Exigimos que sea postergada por pandemia, por la situación del país y para que la elección le sirva a Venezuela. Nosotros queremos darle opción a nuestros agentes. Nosotros queremos que la gente pueda ejercer su derecho, pero no hay las condiciones en este momento. Los enviados europeos se entrevistaron con representantes del gobierno de Nicolás Maduro, dirigentes opositores como el líder parlamentario Juan Guaidó y el propio Capriles, el representante del Papa y los principales dirigentes empresariales. La misión concluyó que sin un aplazamiento y una mejoría de las condiciones democráticas electorales, la Unión Europea no puede contemplar el envío de una misión electoral. Recordemos que para estos comicios, una treintena de partidos de la oposición ha dicho que no participará por considerarlos un fraude tras la elección de nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral. En el marco de la pandemia por el coronavirus, el Instituto Nacional de Migración de México advirtió a los extranjeros que incumplan medidas sanitarias al ingreso de su país podrán ser sancionados hasta con 10 años de cárcel. El Instituto Nacional de Migración de México advirtió que los extranjeros que ingresen al país sin las medidas sanitarias correspondientes para evitar la propagación de la COVID-19 podrán ser sancionados hasta con 10 años de cárcel. Sin embargo, la actuación de las autoridades migratorias mexicanas han despertado críticas desde hace 7 meses, cuando inició la pandemia en México, donde hay más de 743,000 contagios y 77,646 muertos confirmados por la enfermedad. En México la migración aumentó desde octubre del 2018, cuando caravanas con miles de migrantes centroamericanos comenzaron a ingresar al país para llegar a Estados Unidos. En junio de 2019, ambos países llegaron a un acuerdo y México desplegó en la frontera sur miles de elementos de la Guardia Nacional, un cuerpo policial de formación militar creado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ante los sucesos, el INM refrenda su compromiso por una migración segura, ordenada y regular, con estricto apego a los derechos humanos, con un trato de dignidad y humanismo, y el debido cuidado de los protocolos de la salud. Llegamos al final del programa, un gusto haberlos acompañado. Recuerden que estamos en los canales 44 y 516 de Movistar, así como en las redes del Jurado Nacional de Elecciones. Nos reencontramos el día lunes. Ahora los dejamos con imágenes de Ayacucho.